Hola, soy Miguel. Hola, soy Moira. Hola, soy Valeria. Hola, soy Bruna. Hola, soy Saúl. Somos estudiantes de Univalle. Entérate cómo funcionan tus pulmones. Conoce más sobre la distensibilidad pulmonar. Entérate cómo funciona la espirometría. Vamos a hablarles del tema ventilación pulmonar. Y acompáñame a conocer la importancia de la caja torácica en los pulmones. Cuéntame, Miguel, ¿qué nos pueden hablar sobre este tema? La idea principal de este tema es abordar y saber la función de cómo el oxígeno ingresa a los tejidos y se puede retirar el dióxido de carbono. Para esto existen 3 puntos importantes: la mecánica de ventilación pulmonar, los volúmenes y capacidades pulmonares y la ventilación alveolar. Háblanos sobre la mecánica pulmonar. Bueno, en sí la mecánica pulmonar es sobre el funcionamiento de los pulmones. Para esto necesitamos 2 acciones, acción activa y acción pasiva. En la acción activa vendría a ser cuando hay una inspiración que produce o que hace el cuerpo humano en eso. En ese momento el cuerpo humano funcionan los músculos inspiratorios de activos. Vendrían a ser el esternocleidomastoideo, pectoral mayor, pectoral menor, intercostales y el más importante en la respiración, que vendría a ser el diafragma. Para esto se necesita todos esos músculos para recrear la acción activa. También podemos hablar un poco sobre la acción pasiva. La acción pasiva vendría a ser en la expiración. Al momento de ya uno exhalar, vienen a usar igual músculos, también que el diafragma vendría a relajarse, y algunos músculos del abdomen. ¿Nos podrías hablar sobre las presiones que originan un movimiento de entrada y salida de los pulmones? Claro, existen 3 presiones: presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar. Vamos a empezar con la presión pleural. La presión pleural vendría a ser al momento de la inspiración negativamente menos 5 centímetros de agua, y al momento de la exhalación es aproximadamente de 7 a 7,5 centímetros de agua. La presión alveolar en el momento de reposo es de 0 centímetros de agua. Al momento de la inspiración se negativiza, poniendo a menos 1 centímetros de agua. Y al momento de la expiración hay un aumento de más 1 centímetros de agua. Bueno, la presión transpulmonar vendría a ser solo la diferencia de capacidades que hay entre la presión pleural y la presión alveolar. Moira, ¿qué es distensibilidad pulmonar? Es el volumen en el que se expanden los pulmones por cada aumento de presión unitaria transpulmonar. En el adulto normal es aproximadamente 200 ml de aire sobre centímetros al agua. Moira, ¿qué es diafragma de distensibilidad de los pulmones? Es la curva inspiratoria, expiratoria junto con el diafragma. Moira, ¿qué es el surfactante? Para la gente que no sabe, el surfactante es el activador de la superficie del agua. Lo que va a hacer es reducir la tensión de la superficie del agua. Está formado o es secretado por las células epiteliales alveolares de tipo 2. Y este está compuesto por los fosfolípidos, proteínas y los iones. Valeria, ¿cómo se puede estudiar la ventilación pulmonar? Bueno, la ventilación pulmonar se estudia mediante un método denominado espirometría. Lo que hace es registrar el aire que ingresa y sale de los pulmones. ¿Qué es un espirómetro y cómo funciona? Bueno, un espirómetro es el instrumento que usamos para la espirometría. Este está formado por un tambor invertido con una cámara de agua. Cuando ingresa o sale aire de ese instrumento, el tambor se eleva o desciende y hace un registro adecuado. ¿Podrías explicar los diferentes volúmenes pulmonares? Claro, tenemos 4 volúmenes principales: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Bueno, primero tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire que ingresa y sale de los pulmones de manera normal, es el que habitualmente respiramos. Ese tiene un valor de 500 ml. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional que ingresa a los pulmones de manera forzada, y ese tiene un valor de 3000 ml. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen de aire que sale de los pulmones de manera forzada. Ese tiene un valor de 1100 ml. Luego tenemos el volumen residual, que es el aire que permanece dentro de los pulmones a pesar de que hayamos tenido una expiración forzada, y ese tiene un valor de 1200 ml.
¿Cuáles son las capacidades pulmonares y cómo se calculan? Bueno, las capacidades pulmonares son la suma entre varios volúmenes pulmonares. Primero tenemos la capacidad inspiratoria, luego tenemos la capacidad residual funcional, luego tenemos la capacidad vital y la última sería la capacidad pulmonar total. Bueno, primero tenemos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, que nos da 3.500. Esta es la cantidad máxima que una persona puede inspirar. Bueno, luego tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, que nos da un valor de 2.300. Esta es la cantidad de aire que permanece dentro de los pulmones después de una expiración normal. Bueno, después tenemos la capacidad vital, que es la suma entre el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Eso nos da un valor de 4.600. Este es el valor máximo que se puede expirar después de una inspiración forzada. Bueno, y por último tenemos la capacidad pulmonar total, que es la suma de la capacidad vital y el volumen residual, que nos da 5.800. Este es el volumen máximo que se pueden expandir los pulmones. ¿Qué es el volumen respiratorio minuto y cómo se calcula? Bueno, es la cantidad de aire que ingresa a nuestro cuerpo por minuto. Se calcula multiplicando el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Eso quiere decir que es 500 ml por 12 respiraciones por minuto, que nos da un total de 6 litros por minuto. ¿Cuál es el límite humano respecto a estos valores extremos? Bueno, en realidad el cuerpo humano no podría sobrevivir por más de 1 o 2 minutos a estos valores extremos, pero el cuerpo humano es tan inteligente que puede sobrellevarlo. Bruna, ¿cómo es el efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad pulmonar? Bueno, la caja torácica tiene sus propias características viscosas y elásticas, que incluso si los pulmones no estuvieran dentro del tórax, también se necesita un esfuerzo muscular para que se pueda expandir la caja torácica. ¿A qué se refiere la distensibilidad del tórax de los pulmones en conjunto? Bueno, la distensibilidad se puede medir cuando una persona expande sus pulmones, ya sea estando relajada o estando paralizada completamente. ¿Cómo se mide la distensibilidad? Para medir la distensibilidad es necesario introducir aire a los pulmones poco a poco. Así se van registrando también los volúmenes y las presiones pulmonares. Para insuflar todo el sistema pulmonar es necesario casi el doble de presión que para insuflar a los pulmones mismos solamente. Saúl, ¿qué es la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es el proceso en el cual el aire llega a los alvéolos. Este proceso es esencial más que nada para que dentro de la sangre pueda ser eliminado el dióxido de carbono. ¿Cómo se diferencia la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar es un proceso en el cual todo el aire ingresa a los pulmones. En cambio, la ventilación alveolar es aquella que se da para el control de cuánto aire ingresa a los alvéolos. ¿Qué pasa si la ventilación alveolar no es adecuada? Si no es adecuada, si es insuficiente, se puede dar una mala eliminación del dióxido de carbono, esto causando una acidosis respiratoria, o cuando hay una mala llegada de aire a la sangre o no hay el suficiente oxígeno que se llega, esto causa una hipoxemia. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante para dar un mejor conocimiento acerca de las enfermedades que puede traer o los conocimientos de cada una de ellas. Entre ellas entraría el asma o el EPOC. Escena 4, toma 4, rol 4, acción. No, estoy que estaba agarrando mi teléfono. En un reposo de... Se me fue. Bueno, y por último, la presión transpulmonar vendría a ser la diferencia entre la presión alveolar y la presión... Hola, soy Miguel, estudiante del Univalle. ¿No? ¿Puedo notar algo en la pizarrita, por favor? Sí. La segunda, pero te la sabes. Sí, me lo sé. Ah, ya. Dipalmitol, dipamitol, fosfatidilcolina. Es que esos nombres raros me tocó. ¿Cuáles son los componentes más importantes del surfactante? Es el fosfolípido, dipalmitol, Ay, sí. ¿Cuáles son las capacidades pulmonares y cómo se calculan? Bueno, las capacidades pulmonares son... Me equivoqué.
De nuevo. ¿Ya? Ya. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las capacidades residual funcional? Esto me lo sabía de memoria. Sí. Vamos. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las capacidades pulmonares y cómo se calculan? Bueno, las capacidades pulmonares... Ay, se me fue. Tengo que hacerlo nuevo, ¿no? Sí, sí. Ya, pero... ¿Podés? Están los valores, gracias. Saúl, ¿qué es la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es el proceso en el cual los alvéolos se llenan de sangre, de aire. Es que no son las palabras clave, son lo otro. ¿Qué pasa si la ventilación alveolar no es adecuada? Al haber una mala... Pero me corto, pues me cuelgo, estoy con sueño. Cómo tratarlas, cómo curarlas y cuáles serían las funciones de cada una o sus malicios. Me estoy inventando algunas cosas. Ya. Es importante, ¿para qué? Para dar un mejor conocimiento acerca de las enfermedades o todo el tratamiento médico que se lleva acerca... Se me fue, me colgué, estoy mal. Te digo, somos estudiantes de Univalle, me basta con eso. Y ya no lo de medicina. No sé, eso me entiende, digamos. Creo que sí. Somos estudiantes de medicina. Pero es que dijo por... Somos estudiantes de Univalle. Somos estudiantes. Somos estudiantes. Ya. Ya, quienes saben, ya lo